¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast sobre lo que vivimos los periodistas detrás de la noticia. Yo soy Juan Carlos Sánchez Díaz desde Puebla, México, y me acompaña Michelle Estrada Torres desde Puerto Rico. ¿Qué onda, Michelle? ¿Cómo estás? Saludos, Juan Carlos, y saludos a todos y todas las que nos acompañan. Yo soy coeditora del periódico vocesdelsur.pr.com, que surge en Puerto Rico, en el Caribe, y estoy, muy emocionada de empezar este nuevo podcast contigo. Sí, ya hacía falta, ¿no? Bueno, yo les quiero comentar que para los amigos que nos ven o que nos escuchan en Puerto Rico, yo soy director general de un medio que se llama poblanerías.com, que ya estamos a puntito de cumplir 15 años. ¿Cómo ves? Bravo. De lo que nos pasa detrás de cámaras, queríamos empezar por ahí precisamente, por hablar y un poco sincerarnos sobre el tras bastidores de ciertas coberturas que para nosotros han sido fundamentales, que han sido de gran envergadura, incluso que han durado mucho tiempo, porque son este tipo de coberturas que uno retoma cada cierta cantidad de meses o de años porque es un tema que sigue vivo y que tiene diferentes desarrollos. Así que tú nos tienes ahí un tema que está muy reciente. Sí. Vamos a empezar contigo. Sí, fíjate que es el escándalo, digamos, que incluso hasta marcó para Poblanerías un inicio, ¿no? Coincidió cuando iniciamos el portal de noticias, que es el escándalo, digamos, del gobernador Mario Marín, del ex gobernador Mario Marín y la periodista Lidia Cacho. Fíjate que ella publicó a mediados más o menos de 2005 un libro que se llama Los demonios del Edén, que está muy bueno. Habla sobre, denuncia una red de pederastia y de pornografía infantil, principalmente en la zona de Cancún, que es este destino turístico, playa y sol paradisíaco del Caribe mexicano, y donde señalaba a varios empresarios que se encargaban, digamos, de operar esta red, de apoyarla económicamente y todo el rollo. Y ahí mencionaba ella a un empresario de aquí de Puebla, de origen libanés, que se llama Kamel Nazif. Entonces ella detalla, ¿no? La participación de él, de otras personas, y cuando sale el libro, pues explota toda la bomba mediática, ¿no? Sobre todo por las personas, los nombres pesados que están en ese libro. Y entonces, pues eso no le parece a Kamel Nazif, que era pues amigo íntimo aparentemente del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y le pide de favor, pero eso nosotros todavía no lo sabíamos, ¿no? O sea, le pide de favor que pues se encargue, ¿no? De como que le dé una lección a la periodista, que ella vivía en Cancún. Entonces, pues lo que en ese momento los periodistas sabíamos es que se había publicado un libro y que uno de los mencionados estaba denunciando o demandando más bien a la periodista autora del libro, ¿no? Entonces, de pronto sabemos, un día, meses después de que se desata esto, ya hacia más o menos diciembre, que la periodista está llegando detenida desde Cancún a Puebla, ¿no? La presentan ante medios, dicen todo el rollo. Y después de unos días de estarla asesorando a sus abogados y todo el rollo, ella sale. Eso te digo fue un diciembre. Para diciembre de 2005, para febrero de 2006, o sea, 2 meses después, explota otra bomba. El periódico La Jornada, me parece, que es un periódico de circulación nacional, saca en su versión impresa una versión estenográfica y publica en su web los audios completos de las llamadas que Kamel Nazif y Mario Marín Torres tuvieron en esos días, en esos meses, para manejar, digamos, la detención de Lidia Cacho, ¿no? Entonces, lo que salió, lo que se quedó de esas conversaciones es que conspiraron, digamos, para actuar a la par no, más bien al margen de la ley, porque no hicieron una detención legal. Para empezar, policías del estado de Puebla fueron hasta el estado de Quintana Roo, donde está Cancún, a detener a la periodista, cosa que no debieron hacer, ¿no? Porque pues, tenían que tener ahí una vinculación entre Claro. la policía de cada estado.
Y cuando la detienen, ahí están las grabaciones también, todo se ve muy, digamos, como truculento, ¿no? Dentro de lo que se supone que pasó, de lo que se ve y de lo que se ha declarado que pasó. Pues estos nada más la agarraron y la metieron al coche, ni siquiera presentaron bien una denuncia, o sea, como el clásico orden de aprehensión, etcétera, ¿no? Y la trajeron en carro desde Cancún hasta Puebla, que son, pues mira, dependiendo del vehículo, si tú quieres, y del tráfico, pero no son menos de 15 horas a carro. Y se la trajeron en una sola, o sea, en un solo, o sea, no pararon para nada. Entonces, eso nos empezamos a enterar en las conversaciones que sale, pero esa no es la nota, digamos. La nota es cómo se dio esa conversación. Entonces, la frase famosa a partir de esa conversación es mi gober precioso, ¿no? Porque se saludan, o sea, levanta el teléfono y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Camel? Y el otro le dice, mi gober precioso, y luego contesta, mi héroe chingao. Y empiezan a comentar su triunfo sobre cómo le dieron una lección. Cito lo que dijeron, dijo, ya le terminé de dar un coscorrón a esta pinche vieja. Y entonces habla de cómo, pues digamos, del método de tortura, digamos, que decidieron ocupar. Dijeron, se la traen en coche, aunque quiera ir al baño, no la van a dejar ir, y si tiene necesidad de hacerlo, pues, mira, ya no voy a repetir textual, ¿no? Digamos, porque dicen una serie de ya nos imaginamos de lo que palabras, pasó. ¿no? Entonces le dice, pues, si tiene que ir, se aguanta o se hace. Y sigue diciéndole, por ejemplo, Camel dice, no, yo ya fui a la televisión y dije que aquí al gobernador no le tembló, que también a otro medio le declaró, aquí al gobernador no le tembló la mano, aquí se hace cumplir la ley y todo el rollo, y tienen este discurso, esta narrativa misógina, de violencia, pero violencia en dos sentidos, la violencia hacia el periodismo, hacia la libertad de prensa, y aparte hacia Lidia como mujer, ¿no? O sea, se ve un claro comportamiento machista. Y luego, eso ya es como más de suposiciones. En agradecimiento, Camel le dice, te voy a mandar una botella de coñac bellísima que tengo aquí. Y entonces el gobernador le dice, pues mándamela y me la voy a echar. ¿Te la vas a echar? Entonces te voy a mandar 2. Todo el mundo hace referencia a que en realidad no se estaba refiriendo tal cual a una botella de licor de coñac, sino que le iba a mandar a una persona, a una mujer, ¿no? Como para agradecerle. Entonces eso pues se fue quedando, eso desató, ¿no? A partir de que salió eso, el gobernador fue ese primer día, declaró en la mañana en la televisión nacional, declaró en la noche, y se le vino el mundo encima, ¿no? Porque salieron también frases como, él empezó a decir, sí es mi voz, pero no es mi voz. Cabrón, ¿cómo que sí es tu voz, pero no es tu voz? No, lo que pasa es que hoy en día hay, ¿cómo se dice? Programas de edición donde tú puedes tergiversar y modificar y todo el rollo. Y nosotros nos quedamos así de, bueno, ¿a quién le quieren ver la cara de güey, no? O sea, de tonto, porque los mismos presentadores de televisión después hacían como, entrevistamos a este experto en audio y él nos explicó cómo se hizo la edición del... o sea, ya era mucha propaganda, ya era demasiado rendirle pues cuentas, estar demasiado a favor del poder, ¿no? Cuando era una clara también atentado contra la libertad de prensa, ¿no? O sea, todavía la gente no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Pasaron los años, hubo protestas, hubo marchas y todo el rollo, pero se fue como aminorando porque pues el gobernador, el presidente de la república y todos tenían ahí negocios. O sea, realmente la red que estaba denunciando no estaba tan pequeña como para darle un carpetazo tan rápido, ¿no? Sí. De pronto empezó a bajar, bajaba, digamos, como tendencia la noticia, de pronto se volvía a elevar. Había denuncias, Lidia está, digamos, desterrada, entraron después a su casa, le robaron computadoras, etcétera, amenazas. Y la noticia empezó a cobrar importancia a partir de hace como 2 años, un poquito más,
otra vez, digamos, porque te estoy hablando de 2005, 2006, y porque cambiaron de gobierno aquí en Puebla. Bueno, Marín terminó en 2011, 12, no me acuerdo bien. Y entró un nuevo gobernador. Con ese nuevo gobernador, Marín nunca se volvió a aparecer. Y luego, hace 2 años que volvió a haber elecciones, otra vez apareció en la escena política Mario Marín. Y dijeron, ok, ya lo ubicamos, ahí está, no sé qué. Allá hay una orden de aprehensión de la Interpol, ¿no? Pero se volvían a hacer de la vista gorda todos. Y de pronto no lo detenían y no lo detenían, aunque se suponía que todo el mundo sabía dónde estaba, ¿no? Otra vez se volvió a ocultar del ojo público, pero hace unas 2 semanas, se anunció finalmente que ya lo habían detenido en una casa que tenía en Acapulco, Guerrero. Pero todo el mundo, otra vez estamos preguntándonos por qué lo están deteniendo ahora. Que si tiene que ver, por ejemplo, que este es un año electoral en Puebla, que estamos marcando el inicio de las pre-campañas, imagínate, ni siquiera de las campañas, que es cuando vamos a empezar a tener esta situación como en la que hay como que no puedes estar promocionando nada de papeles o de ayuda o de acciones de gobierno. Okay, entonces, sí, como que les urge para que porque el gobierno, que actualmente está en Puebla y que está en el gobierno de la República, teóricamente es gobierno opositor al grupo de Mario Marín, ¿no? Todo esto entre los periodistas nos ha causado una serie de encontronazos, porque te das cuenta cómo hay otra violencia también entre los mismos periodistas, discriminación, violencia sexista. Porque diciendo, ya, como compañeros y compañeras, mujeres también periodistas, diciendo, ya, que Lidia ya nada más lo está haciendo por el orgullo, ya pasó, eso ya debió quedar en el olvido. Güey, si te torturan 16 horas de camino y luego te hostigan durante 10 años, a ver si a uno le cuesta, le es tan fácil olvidarse, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Yo creo que, y actualmente yo creo que los periodistas no estamos tan conscientes de la importancia y de la relevancia que significa que ahora mismo esté detenido, independientemente de lo que mencioné hace rato, que tiene que ver a lo mejor como con una medida electorera de por qué esperaron tantos años en detenerlo, pero bueno, dejando eso de lado, lo que significa en términos de la detención, porque además es el único, ahorita hay 12 exgobernadores acusados de cosas corruptas en sus gobiernos. Algunos están detenidos, algunos desaparecidos, bueno, en la huida, y solamente Mario Marín es el único acusado, digamos, de tortura, cuando los demás también tienen cosas de hostigamiento y tortura hacia periodistas, ¿no? Él es el único. Entonces, yo creo que aquí, en lugar de estar pensando que ya acabó el episodio o el capítulo, está empezando, y para bien, ¿no? Supongo, porque sí va a sentar un precedente para tener pues esta relación prensa-poder mucho más vigilada, y esperemos que termine de la mejor manera o continúe de la mejor manera para sentar precedente para que los gobiernos ya no estén ahora sí que tan pasados con la prensa en México, ¿no? Ya vimos que, pues, aunque sea como medida electorera, pero sí tiene la capacidad de reacción. ¿Y en Poblanerías cómo lo trataron? Es decir, ¿te sentiste tú como alguien en la cobertura, cubriéndolo de manera extraña, por eso que mencionas de tanta discriminación o quizás falta de solidaridad que había con la periodista? Mira, nosotros en particular no nos quisimos hacer ni de un lado ni del otro. Lo primero es que estábamos muy nuevos. Te digo que, o sea, nosotros marcamos como febrero de 2006 como nuestro mes de arranque. Y en febrero de 2006 fue el mismo, cuando también se dio a conocer lo de la noticia. Entonces nosotros éramos nuevos. Fuimos aprendiendo a evolucionar con esa noticia, ¿no? Fue el 14 de febrero exactamente cuando denotó esa noticia, y nosotros tenemos como día tal cual del aniversario el 21 de febrero. Entonces hubo mucho aprendizaje alrededor. La verdad es que le entrábamos de pronto como con mucha pasión, porque pues era la solidaridad con la compañera, pero también habíamos de aprender a decir, a ver,
está bien, o sea, no vamos a ni a minimizar, pero tampoco a maximizar, ¿no? O sea, no, claro. queríamos también mantener esta situación más o menos neutra, aunque por dentro, digamos, en el hígado estábamos totalmente enojados, ¿no? Sí le dimos cobertura, sí hubo ocasiones en las que recibimos a lo mejor, no sé si decirles amenazas, pero así como tips, como consejos, como sugerencias por parte de las autoridades de, pues a lo mejor no está tan bonito que publiquen eso, ¿no? Entonces, pues... Como recomendaciones. Recomendaciones. Mira, te voy a dar una recomendación de cómo debes hacer periodismo. Entonces, fíjate. No qué casualidad, ¿no? Que no sé qué tanto de eso tengan en Puerto Rico, ¿no? Hostigamiento por parte de las autoridades hacia los periodistas. Pues bueno, acá quizás no está tan abierto o no es tan visible y no es tan evidente, pero mientras hacia la narración se me vienen a la mente 2 ejemplos. Y esto está muy reciente todavía, sabrán en México porque corrió a nivel mundial que el gobernador electo en el 2016, Ricardo Rosselló Nevares, tuvo que renunciar al cargo en el verano del 2019, hace apenas un año y medio, en medio de una ola de protestas masivas que se extendieron durante 12 días consecutivos en las calles a nivel isla en Puerto Rico, porque él tenía un chat de Telegram con sus allegados, los funcionarios más cercanos a su gabinete, y otras personas que no eran funcionarios en ese momento, pero que eran sus amigos, colaboradores de campaña política, etc. O sea, personas privadas que no debían tener acceso a información privilegiada del gobierno de Puerto Rico, y transacciones y contratos y ese tipo de cosas. Y bueno, él se da esa renuncia, pero cuando se da la divulgación del chat, y hay un punto importante que resalta el valor de la prensa y de la investigación periodística, lo revela en su totalidad el Centro de Periodismo Investigativo, que ahora que tú hablas de los consejos y las amenazas y no deberías publicar esto o deberías publicarlo de tal manera, pues esa es una de las entidades que más... ¿Qué más recomienda? Acoso, sí, que acoso recibe y críticas y demás, pero por el trabajo fiscalizador que realiza. Y en ese chat se divulga mucha información que tocó a periodistas y personas que aunque trabajan en medios, todo el mundo sabe que no son periodistas, que esto lo vamos a hablar posteriormente en otros capítulos, pero se dedican a la payola o al chayoteo, como le conocen en México, y que se utilizan los espacios que tienen, sobre todo en prensa electrónica, que todavía tiene mucha penetración en Puerto Rico, radio y televisión, para llevar mensajes pro gobierno y bueno, y pro a aquel que le pague. Y entonces, pues bueno, salen a relucir nombres de periodistas, reporteros e incluso editores que estaban negociando portadas, estaban cambiando pautas editoriales o arreglando noticias o arreglando pautas noticiosas en beneficio del gobierno de Ricardo Rosselló. Y eso pues nos hizo mucho daño como gremio, pero al mismo tiempo saca lo mejor de muchos otros periodistas que dijeron, bueno, a pesar de... Qué bueno que se haya hecho esa revelación, porque la realidad es necesario que el país sepa quiénes son las manzanas podridas, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros hemos estado bajo fuego en Puerto Rico por mucho tiempo, muchos años ya. Yo diría que incluso desde que yo entré a la profesión, el periodismo ha estado muy desacreditado. Y tiene que ver mucho con eso, con la falta de solidaridad y con el ataque que sí hay de parte del gobierno, la censura, los intentos de censura, los intentos de acallar y los intentos de coartar el derecho al acceso a la información, que es sumamente importante, y entidades como el CPI han estado ahí dando la batalla, incluso en el tribunal de manera recurrente, porque si no, no hay otra vía de poder acceder a documentos públicos. Y lo otro que quería comentar era que nosotros en las coberturas en general, acá supongo que ustedes habrán hecho y siguen haciendo a posteriori, el ejercicio de qué publicamos y cómo, qué publicamos, sí, claro, con qué ángulo, ok, esto no lo vamos a publicar en este momento, vamos a tratarlo más adelante, porque la realidad es que es un ejercicio diario del periodismo. A eso nos dedicamos los editores y las editoras y los reporteros en general, que son los que están recogiendo la información a diario. En ese proceso de discernimiento, ahí es que se hace periodismo, y eso pues no lo tiene esa preparación, ni la capacidad, ni la voluntad tampoco, ni la ética, la tiene todo el mundo para poderlo hacer con responsabilidad. Uno de los casos que yo quería compartir en el episodio de hoy era un juicio que nosotros hemos estado ocurriendo desde el primer día
El asesinato de una joven universitaria. Ella se graduó de chef y estaba estudiando comunicaciones para convertirse en periodista. Okay. Se llamaba Valerian Almodóvar Ojeda, tenía 23 años, residente del área sur de Puerto Rico, y encuentran su cadáver una mañana en un pueblo que no es el pueblo donde ella residía, sino es un pueblo ubicado en la montaña puertorriqueña, en el campo. Y luego que encuentran el cadáver, de repente es el cadáver de una mujer que no está identificada. Así que empieza como un caso de una mujer asesinada que la encontraron envuelta en bolsas plásticas y que no se sabía pues quién era. Así que estamos hablando de un potencial feminicidio. No sabemos en ese momento si era violencia de género o era un asalto o fue qué tipo, si un secuestro que terminó en asesinato. No sabíamos en ese momento de qué se trataba. Y entonces pues se activa nuestro proceso de reporteo y de investigación como cualquier otro caso. Sin embargo, luego surge que hay una joven desaparecida en el municipio de San Germán y empieza entonces en esas primeras 48 horas a crecer la sospecha de los allegados, familiares y sobre todo las amigas de Valerian de que podría tratarse de ella. En esas primeras horas que fueron fundamentales, la policía ya sabía que había una conexión porque inmediatamente se activaron 3 zonas policíacas a investigar y sabían por la descripción física de la ropa que tenía la joven y otros detalles que era la misma mujer. Okay. Pero eso no se divulga públicamente hasta 3 o 4 días después. El caso es que nosotros tuvimos acceso a fuentes de información que nos fueron enterando de lo que estaba pasando prácticamente al minuto. Pero para nosotros ha sido, por lo menos para mí, que he estado dentro de la redacción de Voces del Sur, encargada principalmente de ese caso, un proceso de ejercitar la discreción, ¿verdad? Y de discernir, porque mucha información que nos llegó no se podía revelar en el momento. Es que tienes que debatir de pronto entre si complico la investigación, si meto en peligro a alguien, claro. o en una de esas hasta pones sobre aviso, ¿no? ¿Cuántos criminales, por ejemplo, podrían escapar o prolongar su captura de las autoridades gracias a la información que la prensa está dando, ¿no? Que no debería, pues. Que no debería. Y es la responsabilidad en este caso porque, como siempre yo le digo a mis colegas y cuando he tenido oportunidad de dar clase en la universidad, nosotros tenemos una responsabilidad con la víctima, que es una mujer que está muerta y que no puede hablar, que ya no tiene manera de defenderse. Entonces, pues, siempre pensando en la víctima, en su familia que le sobrevive, que son víctimas también de la violencia y de la situación, y bueno, de los derechos del acusado y del sospechoso en ese momento, que luego resulta que es un hombre, se identifica como sospechoso, luego posteriormente es acusado. Nosotros estuvimos publicando en primicia mucha información, por ejemplo, cuando se identifica finalmente que fue su papá el que la identifica, y entonces, entre otras cosas, cuando se identifica el sospechoso, cuando se acusa, ese tipo de informaciones nosotros pudimos publicar primero que los demás, pero siempre luego de haber ejercido un proceso de corroboración de información y de poder citar con nombre y apellido a la fuente. Muchos de los periodistas que lo hacen en primicia lo hacen de manera anónima y no es que esté mal, pero para nosotros es mucho más importante poder citar a alguien y sentir que el funcionario que nos da la información o la fuente que sea siente la confianza de que la vamos a trabajar con responsabilidad y que lo estamos citando. Exacto. De ahí en adelante han pasado ya, el sospechoso fue acusado a principios del año 2019 y todavía el juicio no ha empezado. Han estado en diferentes disyuntivas legales, pero hemos estado ahí siempre y volvemos. Lo fundamental de este caso ha sido poder nosotros ir al tribunal y todas las veces que hemos ido, que han sido ya como 25 o 30 ocasiones que hemos ido al tribunal para darle seguimiento a este caso, poder siempre tener presente que estamos allí para hacer un trabajo de investigación, pero que no todo lo que nosotros vamos a escuchar o a ver o se nos va a decir tiene que hacerse público o hacerse público en ese momento, ¿verdad? Y que se necesita corroborar con otras fuentes, contrastar, porque siempre el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, tiene su versión y va a querer, que la prensa le cubra y diga, bueno, sí, se hicieron las cosas de esta manera y nosotros tampoco podemos estar sirviéndole de foro al gobierno en este caso. También como no podemos servirle de foro, digamos, claro, al sospechoso. Y muchos de los medios, sobre todo televisivos, también, digamos que no hacen un buen servicio en este tipo de cobertura de feminicidio sobre todo, porque entonces van donde la parte que es sospechosa y también le dan mano libre para que
se despache y diga un montón de cosas que incluso hasta culpabilizan y revictimizan a la víctima. Y pues tampoco, ¿verdad? Hay que hacer ese balance del que hablaba hasta el principio, hay que hacer un balance, y eso para nosotros es lo fundamental. Es que muchas veces los periodistas están creyendo que hacer periodismo es darle voz a todos. Y entonces aquí no sé, aquí hay un dicho que dice, a ver, si alguien dice que está lloviendo y alguien dice que no está lloviendo, la responsabilidad del periodista y su función no es darle voz a los dos para equilibrar. Su función es sacar la maldita mano por la ventana y verificar si sí o no está lloviendo, ¿no? Porque en este sentido de decir, bueno, vamos a darle voz a todos porque aquí somos muy democráticos, abiertos, neutrales, objetivos y no sé qué, empiezas a darle voz justamente probablemente a delincuentes, a gente que está manipulando, a gente que ya no nada más está dando una declaración, sino que está haciendo propaganda, ¿no? O sea, que ya está queriendo moldear la opinión pública hacia cierto perfil, etcétera, ¿no? Sí, y con eso tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no somos una grabadora. Vamos, si tú quieres tener el texto íntegro de lo que dijo alguna declaración íntegra, pues tú pones la grabadora. Exacto. Y ya, y lo escuchas luego, pero ese no es el trabajo del periodista. Tengo un amigo que insiste muchísimo en el balance, no en la verdad, ¿verdad? Porque es que la verdad es como la verdad tuya, la mía, la que yo quiero hacer ver. Exacto. Entonces, también ese asunto de la verdad, la objetividad sabemos que no existe y siempre es algo que estoy... No estamos para ser objetivos, imposible que seamos objetivos. Eso es lo más subjetivo. Pues lo más subjetivo es la objetividad, ¿no? Sí, tenemos filtros y tenemos prejuicios, entonces es importante que estemos conscientes de esos prejuicios para combatirlos y para poder superarlos y tener un trabajo entonces que sea honesto. Yo procuro mejor la honestidad con mi público y con las fuentes de información, porque a fin de cuentas es lo que nos cultiva la credibilidad, no hay de otra. Y el periodista lo que vive es de eso, ¿no? Puede tener muchas cosas, pero sobre todo su credibilidad. Es que y ese es el poco valor que además le dan, ¿no? Porque antes que periodistas somos personas y como personas necesitamos tener una credibilidad también. Se trata de un asunto de congruencia incluso, de que a veces acá decimos en la oficina, es que ser periodista no es un empleo o una profesión, sino es un estilo de vida y tienes que estar llevándolo a cabo aunque ya hayas terminado de producir información, de editar alguna nota, no, pero sigues siendo periodista. Y entonces, aunque sea una conversación de café, una conversación vía telefónica con algún familiar, etcétera, no, tienes que seguir teniendo esa responsabilidad y no estar diciendo, oye, dicen esto, dicen aquello, justamente para seguir ejercitando esa credibilidad y ejercitando digamos, como esa situación metódica donde nos tenemos que meter. Yo creo que se nos olvida de pronto y yo porque ambos hemos dado clases de periodismo, ¿no? Yo de pronto me topo con la currícula del plan de estudios de lo que tengo que dar y yo soy el que pone funciones del periodista porque no las encuentro y entonces no hay quien les esté diciendo a los jóvenes, a ver, verificar, observar, corroborar, pero una bien importante, discriminar información. Ay, ¿cómo que discriminar información? Sí, porque, pues, no sé, o a lo mejor no es importante que digas que el árbol era verde o que la tarde despejada, el cielo y la chingada. No, a lo mejor eso no. O sea, se los pongo en un asunto caricaturesco, ¿no? Pero, por ejemplo, en casos más, mucho más serios y de un impacto social mucho más importante, como el caso de un feminicidio o en el caso de una tortura hacia una periodista, evidentemente va a haber detalles que no vas a poner, uno por prudencia, otro por compromiso y responsabilidad con las víctimas y otro también pues porque no vas a poner sobre aviso al delincuente de las cosas, ¿no? Y luego, y algo que dijiste que bien importante, no somos grabadoras, ¿no? O sea, no somos escribanos o secretarias para estar reproduciendo íntegro lo que... No. A ver, si a mí me va regresando al refrán que dije hace rato, si tú eres el que está diciendo que sí está lloviendo, a ver, dime pruebas. A ver, preséntame y te voy a cuestionar. Y si tú eres el que dice que no, igual te voy a cuestionar de la misma manera. Ahí sería el equilibrio.
Ahí sería realmente el verdadero cuestionar con el mismo rigor a ambos bandos, ¿no? No sé, ahí tú cómo veas. Sí, bueno, y no es una cosa que uno aprenda ni en la universidad, ni quizás en sus primeros años de profesión. Toma tiempo darse cuenta. En el camino uno debería poder tener mentores que lo orienten a una, ¿verdad? Claro. Hacer un mejor trabajo en ese sentido. Yo, bueno, trato de hacer lo que puedo, inculcar eso en los jóvenes con los que tengo contacto en la academia. Yo no veo eso necesariamente en otros periodistas y otras periodistas jóvenes de la nueva cepa. Hay muchos muy buenos. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos unos cuantos, sobre todo mujeres periodistas jóvenes muy buenas, pero también han surgido un montón de otras personas que han tenido acceso a los medios digitales pues por su facilidad, porque no tiene costo, porque es muy fácil de manejar y bueno, y gratuito y masivo. Poder reproducir estos mensajes sin filtro, literalmente, pues lo que me llegó lo pasé, el rumor que me llegó lo divulgué, lo publiqué tal cual, sin ninguna preocupación ni ética. Y nosotros, pues bueno, necesitamos ejercitar esa discreción, sobre todo recordar para quién nosotros trabajamos, a quién le servimos, que hay una gente que va a estar consumiendo esa información para tomar decisiones posiblemente, y que pues no debemos contribuir al morbo ni a la estridencia, que ya hay suficientes espacios de esa naturaleza que hemos combatido por años, sobre todo en medios tradicionales, y que debemos apostar por un periodismo distinto, que no pretenda ser objetivo, porque eso no existe, eso es una falacia, pero que sea honesto. Cuando menos, que sea honesto, íntegro. Neutral si quieres, ¿no? Cuando mucho. Claro, balanceado y cuestionar, como mencionas tú, cuestionar al poder sobre todo, pero también a otros grupos dentro de la sociedad que a veces no los tenemos muy presentes o que entendemos que son más inofensivos, pero que igualmente hay que confrontarlos, porque no estamos acá para pasarle la manita, como decimos aquí. Y ahorita que dijiste, yo creo que esa es una palabra clave, ¿no? El tema de si de que el periodismo debe servir para cuestionar al poder. Es que mucha gente lo ve como otro poder. Ciertamente se le ha denominado el cuarto poder, pero eso está mal y debemos de corregirlo. Es un servicio. Y nosotros colaboramos a que la gente tome mejores decisiones, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo creo que también hace falta aclararle a los estudiantes, a los periodistas en general y al público, es la diferencia entre publicidad, propaganda y periodismo, ¿no? Porque las tres definiciones empiezan exactamente igual, son bien parecidas, pero la segunda parte es la de la diferencia, ¿no? Es en las tres es distribución de información y pues en el término de publicidad es para que compres algo, en el término de la propaganda es para que adoptes una ideología, y en el periodismo es para que tú sepas tomar decisiones, pero para que tú sepas. O sea, el periodismo no te va a decir qué decisión tomar, ¿no? Yo me he topado con gente que me dice, ¿con qué medio ya me entero de todo? No, bueno. O sea, el periodismo no es para eso. Ninguno. O sea, ninguno. O sea, tú tienes que leer el A, B, C, D y E, ¿verdad? Y a partir de eso te generas un criterio y a partir de eso tomas decisiones, ¿no? O sea, no puedes quedar nutrido con un solo periódico, con un solo comunicador de la televisión o con un solo de la radio. Jamás. Para nada. Y porque luego se sorprenden mucho, ¿no? De, esto yo no lo sabía, no dieron difusión. ¿Cómo no? Nada más que tú nada más lees a uno. ¿No? Exacto. Oye, ya para ir terminando, porque ya parece que no, pero ya llevamos 34 minutos de podcast. ¿Con qué te quedarías? ¿Con qué concluyes tú de estos tras bambalinas que tenemos los periodistas con historias así que súper pesan de pronto? Bueno, eso, que es un trabajo de consistencia, que es un trabajo de pensar. Hay que pensar todos los días. En el caso nuestro, que somos 2 editores, pues conversamos sobre esas decisiones. Presumo que es el mismo caso que pasan ustedes allá, u otros medios que tengan juntas editoriales, quizás con un grupo mayor de periodistas que están tomando decisiones, dueños del medio incluso. Acá nosotros somos dueños y coeditores, así que hacemos las dos funciones. Pero es eso, es una cosa que se tiene que pensar todos los días, que las decisiones pueden variar, pero que debemos tener presente que la responsabilidad que tenemos y llevar incluso el mensaje y tratar de propagarlo con otros colegas. Vamos a trabajar de manera responsable, ética, solidaria,
Si los medios que somos independientes y que estemos independientes de verdad, ¿verdad? Porque ese es otro tema para otro día. Independiente con algunos nexos por ahí con esferas del poder, pues eso no es independencia. Pero verdaderamente independiente y que queremos hacer un cambio a través de la información de calidad que proveemos, tenemos que ser solidarios unos con otros, pero sobre todo defender qué publicamos y por qué. Y cuando se tome la decisión, que eso siempre lo tenemos muy presente nosotros acá, poderla defender. Porque claro. Es el resultado de un proceso de reflexión, se toma decisión la que sea y tenemos que poderla defender y seguir para adelante. Y eso además, ahorita que dijiste, poderla defender desde la redacción incluso, o sea, desde cuando haces el planteamiento con el mismo medio, con el mismo grupo editorial, decir, a ver, vamos a publicar esta nota, yo propongo que se haga esto por esta razón, ¿no? O sea, no nada más así como soltarlo, ciertamente tiene que tener una función. Oye, Michelle, pues, ¿qué te parece si nos dices cómo te podemos contactar en diversas redes sociales? La gente que quiera seguirnos. Sí, bueno, pues en Voces del Sur, el periódico es vocesdelsurpr.com. En todas las redes aparece como Voces del Sur PR, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube también. Y mi cuenta de Twitter es @mestradatorres. También estamos allá publicando información del área sur de Puerto Rico, pero también de asuntos nacionales que son de importancia, pues ya un poco para una audiencia más amplia. Órale. De un medio hiperlocal, pero un poquito también más extendido, ¿no? Sí. Bueno, y pues yo soy Juan Carlos Sánchez. A mí me encuentran como @carlospress en todas las redes sociales. En las que no me encuentran es porque no estoy o porque alguien me ganó el Carlos Press. Entonces nada más le agregan un 1, como en YouTube. Pero bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio de manera, pues no sé si semanal, quincenal, pero para que la gente conozca cómo es el ejercicio periodístico en países latinos hermanísimos y que nos parecemos un chorro y pues ya, ¿no? Para ver qué tal nos va. Pues muchas gracias, Michelle. Nos vemos. Nos vemos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.